Demetrius Artruk es el vicepresidente de la asociación más grande de ucranianos en las Islas Canarias, la asociación Oberik. Con él, contigo, buenos días, Demetrio. Buenos días, hemos hablado muchas veces, hacía ya unos cuantos meses que no, bueno, a principios de verano fue creo que la última vez que contactamos contigo, porque nos gusta hacer un seguimiento de lo que ocurre en tu querido país, Ucrania, y están pasando cositas, ¿verdad? Aunque el conflicto bélico entre Gaza e Israel está copando todos los noticieros a día de hoy a nivel internacional, pero Ucrania sigue ahí sufriendo, ¿no? Correcto, sí. Lamentablemente que esta guerra ahora que se produce entre israelíes y en Palestina, claro que nosotros estamos ahí también, lamentable mucho con situaciones de que está pasando en Oriente, pero claro, en Ucrania la situación es, si decirlo, en 10, 20 veces más grave que está pasando ahora en Israel con el sector Gaza. Claro, porque ahí entraban 3.000 personas y estaban haciendo atrocidades, pero puede ustedes imaginar que casi 300.000 soldados rusos hace casi un año entraban con tanques y con interés a apropiarse las tierras de Ucrania y estaban haciendo atrocidades las mismas que estamos mirando ahora que están haciendo en parte del sector Gaza. Entonces, guerra sigue y guerra muy dura, porque es ahora guerra muy plan robótica, con drones, con todo. Entonces ya es nivel de otra guerra, que no hay guerras antes que están ahora pasándose en Ucrania contra Rusia. Estás diciendo, Demetrio, que están utilizando armamento tecnológico. Sí, con la robótica. Sí. Ahora drones es lo que están usando y ejército, invasión de Rusia, y también ucranianos que tenemos que defenderse, porque sin esa tecnología que ahora está presente en todo el mundo no hemos podido defendernos, porque claro, como dicen en nuestros países, en Ucrania, dicen que es un pequeño ejército de Unión Soviética está contra otro grande ejército de Unión Soviética luchando. Y si no hemos tenido esta tecnología que nos dan ahora los occidentes, de drones, también de tanques, de todo, no hemos podido defendernos. Y claro que estamos ahora defendiendo nuestra tierra, pero Rusia ya se ha apropiado terrenos grandes, casi 20%. Ellos ya con leyes de Rusia cogieron y metieron por constitución de Rusia que son terrenos de Rusia ahora. Se han apropiado de un 20% del territorio ucraniano, sí. Y por narices han dicho que eso ya correcto, es suyo, ¿no? Sí, correcto, sí. ¿Y cómo se vive en esos territorios ocupados? En territorios ocupados, quien podría salir, han podido salir, pero claro que mucha gente también que por salud, por cosas suyas, que por familiares no podrían salir. Y lo que están haciendo los rusos, ejército ruso, están alistando los hombres ucranianos por obligación, con penas de muerte, para que ellos reúnen con el ejército ruso y están mandando al frente contra los ucranianos, esta gente que pertenecen a Ucrania, ¿sabes? Eso es. O sea que les están obligando a combatir, pero del lado contrario, es decir, correcto, contra sus propios vecinos, correcto, amigos, hermanos. Eso es lo mismo que pasó con Crimea, cuando ellos también han hecho anexio de Crimea, y los soldados esos ucranianos que se dejaron vivir en Crimea y pensaban que ellos no van a tocar, entonces con tiempo todos ahora están listados en el ejército ruso, y contra su voluntad ellos están como en la Segunda Guerra Mundial luchando contra ucranianos en primera línea, y por detrás están otras brigadas rusos y que no pueden dar paso atrás porque están disparando a ellos. Entonces eso ya Pero lo que está claro es que Ucrania se está defendiendo con uñas y dientes, sí, y con arsenal bélico que tienen y que también otras naciones les están dando. Correcto. Y donando. Fíjate lo que dice Demetrio, porque tengo aquí el diario El Mundo, un diario español a nivel nacional, y bueno, esto es noticia de ahora mismo, son hace 5 o 7 minutos, si te parece te leo el titular. Guerra Ucrania-Rusia, última hora, Ucrania notifica más de 1.000 bajas rusas en un día.
en un día. Superados los 20 meses desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el parte del Estado Mayor ucraniano asegura que Rusia sufrió más de 1.000 bajas el miércoles, es decir, ayer, en el campo de batalla. Con el millar de pérdidas registradas en las 24 horas, las bajas rusas que contabiliza Kiev superan ya las 308.000. Es decir, que Ucrania sigue adelante pese a todo y pese a todos. Sí, correcto. Y eso para nosotros, hasta propios los ucranianos, da motivación que nosotros hemos podido defender nuestro país y hemos eliminado primero esos 300.000 soldados que es el ejército profesional ruso ya no existe en Rusia. Ahora son personas que han movilizado, son ejércitos privados como Wagner, ustedes saben de Wagner, que es ya casi eliminado porque por un mes también ellos propios están haciendo por YouTube, ahí que cuando salen hablan entre ellos y nuestras personas están grabando lo que están diciendo entre ellos los soldados de Wagner. Estaban diciendo que solo por un mes estaban de baja de Wagner 20.000 personas, solo por un mes. Eso que, por ejemplo, de batalla de Bakhmut, solo por un mes ellos tenían bajas de 20.000 personas. ¿Qué pasó con el comando Wagner? Una vez desapareció él o tuvo ese accidente aéreo, sí. donde murió. No creo que es accidente. ¿No crees que fue un accidente? ¿Quién ha tomado el liderazgo de todo ese comando de ahora mismo dicen que es hijo de Wagner, no es Wagner, es de Prigozhin, hijo de Prigozhin, quien está en mando de este ejército privado, y ahora aún han constituido muchísimo más ejércitos. Ya tiene hasta iglesia rusa propio ejército que se llama Santo Andrés. Están alistando los soldados y el patriarca Kirill es de iglesia rusa, ya lo tiene propio ejército ruso. Bueno, propio comandos. Zelensky, ¿cómo está? ¿Está animado? ¿Está desanimado? Porque tengo aquí un titular, fíjate, este titular es del 12 de septiembre, de hace 2 meses, básicamente, un poquito más. Y dice que Zelensky lamenta que se esté perdiendo interés por la guerra. Y leo textualmente, dice Zelensky, si no estás con Ucrania, estás con Rusia. Y si no estás con Rusia, estás con Ucrania. Si nuestros socios no nos ayudan, ayudarán a Rusia a ganar. Enfatizó que emocionalmente él y su equipo están preparados para seguir adelante con una guerra que se prolonga ya desde hace más de 19 meses. Sí. ¿Cómo está de ánimos, Zelensky? Ánimos, claro que yo entiendo cómo él está ahora sobreviviendo esos tiempos duros, porque claro, hemos tenido una contraofensiva, pensamos que con este tiempo podemos entrar al Crimea con nuestros generales, con un ejército que tenían preparado este plan, pero claro, los ejércitos rusos ya están muy bien situados en esta zona donde están ahora, y para hacer contraofensiva, para entrar en el terreno que están ocupados ahora por rusos es muy difícil, porque ellos con hormigón, con eso, han hecho muy grandes bloques de defensa. Entonces, para sobrepasar esa defensa, nosotros necesitamos ayuda militar, esos aviones que falta ahora a Ucrania, esos F-16 que están prometiendo hasta Alemania, a Estados Unidos, y están preparando ahora a los pilotos ucranianos para que puedan utilizar esos aviones, porque sin eso, digo que por tierra muy difícil pasar, porque los rusos triplican sus ejércitos, y pasar eso que tú estás diciendo que solo por un día 1.000 personas han perdido la vida, y también yo creo que eso casi mitad ha perdido la vida de ejército ucraniano, eso seguro. Pero seguramente también hay que dejar constancia que el ejército armado de Putin está reclutando a hombres que no tienen ningún tipo de experiencia en guerra, ¿no? Les están pagando un dinero y tampoco saben de alguna manera hacer su labor como militares en un campo de batalla, ¿no? Eso siempre desde Unión Soviética, la vida humana para los rusos no tiene ningún valor. Entonces ellos solo por eso que tienen casi 140 millones de personas, entre ellos casi 60 millones de hombres, están haciendo esta guerra por valor de la vida humana. Ellos están metiendo como carne humana en la frente, y eso, claro, que nosotros somos menos personas, somos ahí de 30 millones y pico de personas, y no sé, 5 millones podemos alistar al ejército de los hombres, y ellos tienen posibilidad de 20 millones. Entonces ellos saben que con tiempo ellos van a ganar. Si no, vamos a tener
tecnología para hacer defensa y recoger y devolver nuestra tierra, eso se va a acabar. Y va a acabar muy mal, yo creo. No solo para Ucrania, para Europa también. Demetrio, tú que conoces como la palma de tu mano tu país, ese 20% al que hacías alusión que ha sido ya ocupado por Rusia, ¿qué son? ¿Ciudades aquí y allá o es una extensión de terreno continua? ¿Y dónde está geográficamente? Ellos desde el principio de esta invasión de 24 de febrero de 2022, ellos entraron desde Crimea y han podido reunir esos dos tierras ocupadas de Donbass, de Donetsk y Lugansk. Ellos podían reunir por mar, donde está el Mar Negro, y ahí está Mariupol. Si ustedes recuerdan esta batalla de Mariupol, que está destruido totalmente, una ciudad de 600,000 personas, y han reconocido ahora nuestros de ayuntamiento de Mariupol que han perdido la vida casi 110,000 civiles en esta ciudad. Entonces ellos podían destruir totalmente esta ciudad y reunieron con Donbass. Entonces ellos tienen como desde Crimea hacia la parte ahora de Rusia, como ellos reconocieron que a Rusia ya pertenece el parte de Lugansk y Donbass. Ellos tienen ahora idea de construir la ferrocarril y están ya haciendo ferrocarril en plena guerra desde Rusia, desde Rostov por parte de Mariupol, para que reunir con Crimea, para que hacerlo como otra vía para entrar y conectar el Crimea por tierra ya o ahora ucraniana, que estamos ahora en batalla por parte de Kherson, para reunir ya con Rusia. Mira, estoy viendo el mapa. Y Ucrania es un país muy grande. Sí. Recuerdo que dijiste en una ocasión cuando te entrevisté que tenía más o menos la misma población que España. Sí, ¿verdad? Desde el principio hemos tenido 45 millones por ahí. España son 47. Sí. Sin embargo, es un país muy extenso y si me permites voy a decir con qué otros países hace frontera. Con Moldavia, con Rumanía, con Eslovaquia, con Cracovia. Con Polonia. Perdón, con Polonia, Polonia. Con Bielorrusia. Correcto. Y con Rusia. Correcto, sí. ¿Dónde están emigrando los ucranianos? ¿A todos esos países? Sí, correcto. La mayoría están alrededor de Ucrania. Eso, Polonia, Rumanía, Moldova, y también ahora, como más o menos están llegando a España, llegaron casi 200,000 personas. Estaban aquí en la isla de Tenerife 7,000 personas, pero por parte de Cruz Roja ellos trasladaron casi 3,000 personas a los centros inmigrantes de Península, que no podría mantenerse aquí. Pero en España casi están 200,000 personas llegando de la guerra de Ucrania. Es país no tanto como, por ejemplo, en Polonia, como hay 3 millones, en Alemania también 1 millón de personas, Rumanía muchas personas, Lituania, países bálticos también están mucho ayudando, pero claro, mayoría de las personas que huyeron, casi 7 millones de personas, están alrededor del país. Lógico. Ellos tienen intención para volver, pero claro, no pueden ahora devolver, y también mucha gente que viven ahora aquí también en Canarias ya no saben dónde volver, porque están ocupados, ciudades destruidas, casi 80 ciudades como más o menos parecidas como Adeje, ya no existen, están destruidas totalmente, y ciudades más grandes, de más de 600,000 personas de población y más. Entonces, eso es destrucción, y por eso muchos parlamentos de Unión Europea ya proclamaron que eso es como genocidio de parte del ejército ruso que están haciendo atrocidades en nuestra tierra. Bueno, Zelensky sigue siendo el líder indiscutible, ¿o hay algún brazo derecho? No, eso siempre, que eso en cada país no hay sí, es presidente, claro, que están ahora alrededor del presidente, y tenemos guerra que están apoyando todo, y estamos luchando contra enemigo. Está muy optimista Zelensky, dice, tenemos un plan para el próximo año, para el 2024. Un plan muy concreto, pero no lo compartiré. Lo siento mucho, no puedo hacerlo. No sé, eso, Perdón, por eso. Sí, yo entiendo qué está diciendo,
Pero claro, porque también ahora están muchos periodistas en Ucrania diciendo para qué nosotros avisamos que vamos a hacer contraofensiva contra Rusia y que hemos dado posibilidad para prepararse contra esta contraofensiva. Mejor no decir nada y hacer trabajo suyo. Correcto. Entonces por eso le está diciendo ahora que no voy a decir nada, que podemos hacerlo y ojalá. Bueno, pero esto lo ha dicho hoy, sin ir más lejos. Y ha dicho que tiene un plan de combate para golpear Rusia y recuperar ciudades tanto del sur como del este del país el año que viene. Ojalá, porque al final de 2024 están esperando que vuelvan los pilotos de esos que pueden ya volar por aviones esos F-16 y con esta esperanza nosotros tenemos a ver si estos aviones pueden ayudar a nosotros a recuperar nuestro terreno. Muy bien. Estamos hablando en directo con Demetrio Sartruk, que además te felicito por tu castellano. Bueno, es mi Hablas castellano. Muy bien. Sí, no tan bien como ustedes. Creo que mejores profesores ustedes tenían que yo, pero más o menos defenderse puedo. Te agradezco enormemente que además te acerques a la radio para explicar tan claramente lo que está sucediendo en tu país. Hace ya unos meses salía también en prensa la fotografía de una señora. Sí, es cuyo nombre no conozco. Campeona olímpica de vértigo, Elena Isinbayeva. Ella vive en Costa de Eje, tiene 2 casas en Costa de Eje. Esa es la noticia. Y ¿Ella también, es rusa? Ella es rusa y encima es militar de ejército ruso. Espera. Ella es rusa. Ella es atleta olímpica de salto de pértiga. Sí. Y es militar rusa. Sí, militar y vive rusa. Vive en Arona, pero tiene 2 casas en Adeje también. ¿Porque se dedicará a la industria inmobiliaria? No. Ella no se dedica a la industria inmobiliaria. Ella está viviendo aquí y que por eso esta foto que me estás enseñando es de Arona, que ella está estudiando español. Y esta foto con el ministro de Defensa ruso, el Shoigu, y ella es con uniforme ruso. Y ella ha apoyado 100% invasión a Rusia, a Ucrania, y estaba dando muchas entrevistas que está con Putin, con el ejército ruso, que nuestros hombres tienen que ganar esta guerra, y encima es el jefe de eso como una organización juvenil rusa, que son niños militarizados, eso como Hitlerjugend era en Alemania, y ella es jefa de o sea, que está adoctrinando, ¿no? A los jóvenes. Sí. Pero está viviendo perfectamente aquí en Tenerife, está muy bien alojada, encima que tiene también un centro deportivo que ha abierto ahora. Entonces estaban ya propios rusos periodistas han hecho en YouTube muchos reportajes sobre ella que está aquí. Entonces y ellos han dado hasta, no sé, para juicio de España para que puedan devolver a ella a Rusia, porque ella no está ahora con Putin, porque ahora no está en eso. Hasta propio ejército ruso huyen de Rusia, porque la situación en el país es pura dictadura ahora. Eso como en Corea del Norte. Pero esta mujer que me has dicho se llama Yelena Isinbayeva, sí, correcto. Isinbayeva, correcto, sí. Ha tenido también asuntos turbios, ¿verdad? Dentro de su estadía en Rusia y relacionado con niños, supuestamente, ¿no? Ha estado, supuestamente, involucrada en tráfico de niños ucranianos. Por eso que está el Putin y también con otra señora, ahora no recuerdo muy bien el nombre y apellido, que es también que defiende los niños en Rusia, que ellos por jueces de Gaga están proclamando con criminales de guerra por robar niños ucranianos. Casi 700,000 niños. No estamos sabiendo el gobierno de Ucrania dónde están ahora esos niños en Rusia. Y por eso está en busca y captura. Sí, claro, por eso está en busca y captura. Y ahora los rusos, creo que hace 3 días, pusieron contra 3 o 4 jueces, y uno creo que está español, si no me equivoco, en Gaga, que en busca y captura en Rusia. Por eso que ellos pusieron contra el Putin y contra esta otra señora el plan de que tiene que ser detenidos si salen por fuera de Rusia. Y también Elena Isinbayeva trabaja con este militarizado, organización rusa en Rusia, y ella es
también jefe de eso, pero ahora ella niega de todo. Quiere pasar desapercibida, claro, ser una ciudadana más. Eso es. Por cierto, la asociación estáis detrás de cambiar la avenida de Moscú, que correcto, está aquí en el municipio de Adeje, cambiarla de nombre. Sí. ¿Qué habéis hecho al respecto? Eso, la gente que vive aquí, la diáspora ucraniana desde el principio, cuando ya empezó el día 24 de febrero, esta invasión ya caliente, nosotros perfectamente en Avenida de Moscú hemos hecho primeros reuniones y primer meeting para que la gente sepa qué está ocurriendo ahora en Ucrania. Y entonces, claro, que con nuestra asociación, con Diáspora Ucraniana, nos pidieron a ver si podemos cambiar esta avenida en nombre de un poeta ucraniano, Taras Shevchenko, es como Miguel de Cervantes está para españoles, es también Taras Shevchenko quien es ideólogo de Nación Ucraniana. Están él también conmemoria por todos los países, hay estatuas y todo por todos los países, y queremos saber si es posible cambiar nombre de Avenida de Moscú, y tenemos esta propuesta a don señor José Miguel Rodríguez Fraga, que ya estaba quedando ya con su departamento de cultura. He pasado nuestra carta de nuestra asociación y también tenemos una carta de apoyo de nuestro consulado de Málaga oficialmente, y no sé, yo puedo un poquito leer si hay tiempo. Nada más, un poquito. Que solo está diciendo: el motivo principal de comunicación es señalar inconveniente de la Comisión Avenida de Moscú de un importante espacio público en Costa de Eje. Y quería recordar, el consulado está escribiendo, que respuesta a la agresión militar, la Unión Europea mantiene desde el mes de julio de 2022 sanciones personales contra el alcalde de Moscú. Por eso ellos apoyan a nosotros con esta proposición, y a ver si esperamos, que me han dicho el señor Adolfo también del Departamento de Cultura, que creo que pueden hacerlo. Se puede canalizar, se puede canalizar. Bueno. Y también, no sé, quiero también un poquito decirlo sobre Iglesia rusa, que es lamentablemente, yo sé que ahora las guerras que vamos a ver ahora en Israel estamos devolviendo a guerras religiosas, eso de primeras cruzadas, y ahora guerras están otra vez enfocando en religión. Y claro, para nosotros, como somos una nación pacífica y tenemos un montón de nacionalidades, un montón de religiones en Ucrania, otra de las iglesias que era iglesia rusa, y ahora por ley de Ucrania, ya en Parlamento, están prohibiendo esta iglesia en Ucrania. Entonces también nos apoya el Consulado de Ucrania a ver si podemos detener la construcción de iglesia rusa aquí en La Caleta, que están haciendo en Adeje. Pero los rusos tienen todo el derecho, claro, del derecho mundo de religión, de todo, pero patriarca y iglesia desde el principio de cuando empezó la invasión en Ucrania, ellos apoyaron a Putin y están blandeciendo a los soldados rusos. Están diciendo que tenemos que eliminar este país, Ucrania, y por eso no puede ser una iglesia que como otras iglesias y otras religiones están propagando el paz por todo el mundo, están apoyando la guerra. Eso no puede ser. Por eso pedimos también a ver si puede ser también detención de esta iglesia rusa. Seguiremos hablando, Demetrio, que se nos acaba el tiempo. ¿Alguna cosita más? Muy breve. Nada más. Apoyar a Ucrania como apoyamos nosotros a Canarios siempre. Apoyar la paz. Sobre todo y ante todo, apoyar la paz. Pero los buenos tienen que tener fuerza. Eso más importante. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo se dice gracias en tu idioma? Дякую. Дякую. Te lo iba a decir en ruso, pero no, porque no te va a gustar. No te va a gustar. Vale, muchas gracias por recibirme y dar la voz de Ucrania. Volveremos a hablar, ¿te parece? Me parece. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos porque llega Clio Oflin con su espacio English Time a partir de las 13 horas y hasta las 13:30. Estarán con ella en vivo y en directo en estas ondas sonoras. Ha sido todo un placer. En nombre de Nacho Palacio, Dani Ramos, Juan Espósito, Gonzalo López, Víctor J. García y quien les habla, Yolanda Hernández. Sean felices, o al menos inténtenlo.